Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos a la sazón de las negociaciones de Colombia con la dictadura venezolana a un año del fraude electoral de Nicolás Maduro. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es miércoles 30 de julio. Por esta misma semana, hace un año, hablábamos del fraude electoral en Venezuela que permitió que Nicolás Maduro se quedara 6 años más en el poder. Ahora dejó de hablarse de actas, de reuniones entre presidentes y de salidas negociadas para volver a la democracia en el país vecino. Colombia, hoy, está en modo de negocios con el régimen. Firmó un acuerdo para revivir la zona binacional que Álvaro Uribe y Hugo Chávez estuvieron a punto de firmar hace 20 años. Y es que, a diferencia de cualquier otro país, Colombia es el que más comparte frontera con Venezuela. Son 6 millones de personas las que viven en esta franja y diariamente cruzan por ahí mínimo 30.000 personas. Este régimen no es el primero con el que Colombia tiene relaciones. También están China, Rusia, Turquía. Así que hoy hablamos de qué significa que Bogotá haga negocios con dictaduras de este siglo. Ronald Rodríguez es investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por pasar por acá. Tatiana, gracias por invitarme a Huevos. A un año, Ronald, del fraude electoral, la conversación sobre Venezuela gira ahora en torno a la zona binacional que acordaron hace unos días Bogotá y Caracas. ¿En qué consiste esta zona binacional y para qué necesitamos una con Venezuela? Realmente esta es una aspiración de la población que habita la zona de frontera, que es anterior a la construcción de las repúblicas. Es decir, esto no es una idea nueva que se le ocurrió al presidente Maduro y al presidente Petro. No, esto es una idea que ha venido siendo cocinada dentro de los habitantes de la zona de frontera, que no entienden cómo desde Caracas y desde Bogotá les ponen un día la línea más allá y un día la línea más acá. Por ejemplo, en algún momento en la negociación, toda la dinámica de mover la línea hacía que Santander, que nació en Villa del Rosario, fuera ciudadano venezolano y en otros momentos pues ya fuera ciudadano colombiano. Nosotros creemos que desde el centro podemos mandar. En 2006 se venía adelantando una zona de integración fronteriza. Estaba Hugo Chávez y el presidente Uribe. Y en ese momento llegamos al punto de estar a las notas reversales, es decir, mucho más adelantado de lo que estamos hoy. Equipos técnicos muy serios hicieron un trabajo. Había una Venezuela totalmente diferente porque era una Venezuela rica, pudiente, que podía invertir en el desarrollo industrial de la zona de frontera. ¿Qué sucedió? Venezuela se retira de la comunidad andina y al retirarse de la comunidad andina, ese proceso que se venía construyendo durante tanto tiempo se quedó sin piso jurídico. Lo que hace el presidente Petro y el presidente Maduro es nuevamente volver a la dinámica de la necesidad de la zona de integración fronteriza, pero lo lamentable es que muchas veces se instrumentaliza narrativamente. En este momento, por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿quién está a cargo de esa negociación? En el pasado eran equipos técnicos muy robustos, hoy tenemos al señor Sade. Yo creo que la zona de integración fronteriza es una aspiración válida de la población de zona de frontera. El problema es la instrumentalización narrativa, porque además el primero que habló de eso en tiempo reciente fue Freddy Bernal, que todos sabemos que es un personaje tristemente célebre por ser casi que un actor vinculado al crimen organizado en la zona de frontera. Después Maduro, en uno de los encuentros presidenciales que tuvo con Petro, lo llegó a esbozar y ahora se convierte como en este anuncio que se va a hacer, pero que en términos concretos no hay los tiempos para que el presidente lo pueda materializar, el presidente Petro, pero que sí genera una narrativa, un discurso que hace mucho ruido y que quizá lo están utilizando más como una cortina de humo que como el propósito de cumplir el deseo que tiene la población de frontera, esos 6 millones de habitantes que están en la zona de frontera que necesitan esa articulación. En una reciente columna para La Silla Vacía, tú decías que justo por la dictadura tocaba reconstruir la relación institucional con Venezuela en el marco de esta zona binacional. ¿Qué retos tiene Colombia en el marco de negociar con una dictadura? Yo creo que esta es una negociación muchísimo más compleja porque de entrada estamos hablando que en ese momento nos considerábamos 2 democracias. Ya no. Y Colombia debe partir de la premisa que no es lo mismo tener relaciones comerciales con un país democrático que con un país no democrático. Por ejemplo, en Venezuela las decisiones económicas no son decisiones lógicas, racionales, a partir de la demanda y la oferta, sino son decisiones que muchas veces es un gobernador, un actor político que tiene unos enchufados, unos actores que se van a lucrar de un negocio particular, pero que en cualquier momento se les puede caer. Recordemos el caso de Tarek El Aissami, el ministro de Petróleos de Venezuela, que estaba moviendo un montón de dineros y que cuando cayó en desgracia, pues todos los actores que estaban alrededor de él hicieron que esos negocios se vinieran abajo. Y ahí está el verdadero reto. ¿Cómo construir una relación con una Venezuela dictatorial que no hay nada que nos diga que en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo va a cambiar?
El anuncio de esta zona llegó casi como una sorpresa, ¿no? Y ustedes en el observatorio siguieron la primera negociación hace unos 20 años. Incluso hicieron eventos con los negociadores, por ejemplo. Hoy, ¿ustedes saben quiénes negocian, además de Alfredo Saade y de la ministra de Comercio, Diana Morales? En este momento no. Una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención de la era Petro en el marco de la relación bilateral es el secretismo con el cual se maneja la relación. Antes, las comisiones binacionales, todos los ejercicios de institucionalización de la relación bilateral permitía que la academia, incluso la profesora Socorro Ramírez, llegó a ser parte de estas comisiones. Hoy en día ellos dicen que le dan voz y participación plural, pero cuando uno le pregunta a sus interlocutores en la zona de frontera, a los gremios, a los académicos de lado y lado, no sé quiénes son las personas que están eventualmente haciendo esta negociación. No pareciera ser un ejercicio que permite la participación. Tristemente, como muchos temas y como ha sido con el tema migratorio, a veces simplemente es el checklist de que te llaman, te escuchan en una reunión y no pasa de ahí. Decías al inicio de esta conversación que quizá estas negociaciones son una cortina de humo. ¿Cuál es tu teoría? ¿Para qué esta cortina? No es que ellos vayan a sacar una zona de integración ahorita, porque no tienen ni los tiempos y no tienen ni el equipo técnico ni la hoja de ruta para hacerlo. Es simplemente el enunciado de que lo van a hacer, pero no hay nada que nos diga que eso se va a poder materializar. Pero por otro lado hay temas que están ahí en la agenda y que están pendientes, y quizá el más grave es la detención de ciudadanos colombianos en Venezuela. Tristemente, como lo dice Alerta Venezuela, una ONG en derechos humanos que dirige la profesora Ligia Bolívar, están instrumentalizando una diplomacia de extorsión contra el secuestro de ciudadanos internacionales. Lo hicieron con los norteamericanos y lo están haciendo también con nuestros nacionales. Nosotros hace poco incluso lo replicamos en la red académica de La Silla Vacía. Entrevistamos a la mamá y a la amiga de un ciudadano colombiano que lo único que hizo era pasar por territorio venezolano, como lo hacen muchos colombianos, desde Arauca hasta Cúcuta, para ir a celebrar el cumpleaños de su madre, y que en ese tramo, después del 28 de julio, fue detenido, fue desaparecido por varios meses y hoy continúa preso en El Rodeo sin que haya formalmente una acusación, sin que haya ningún tipo de argumento para tenerlo detenido. Y así sabemos que hay por lo menos 26, por lo menos, porque pueden ser más. Hay familias, en el caso de esta familia, pasaron varios meses sin que supieran realmente si lo habían detenido o no. En el caso colombiano, nosotros les dimos la espalda a estos ciudadanos, los tenemos completamente abandonados, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué, si somos tan cercanos, si logramos un nivel de diálogo, si incluso estamos firmando acuerdos de entendimiento, por qué la diplomacia colombiana no ha sido capaz de pedirle, incluso así sea por debajo de la mesa, la liberación? Lo que sabemos es que no se ha pedido, y que por el contrario, nuestro embajador, al igual que nuestros cónsules, siguen siendo convidados de piedra en cosas tan preocupantes como esta. Ahora dices también que no hay mucho tiempo para hacer esta zona binacional, pero en el entretanto vamos a tener elecciones presidenciales en Colombia y muy seguramente el tema de Venezuela va a ser eje de la campaña, para bien o para mal para el gobierno. ¿Cómo lees que va a ser de aquí en adelante? Yo creo que sí, por dos elementos. Por un lado, el tema migratorio. La migración sigue ocurriendo, siguen saliendo ciudadanos venezolanos, incluso a nosotros llegan ciudadanos venezolanos de otras localidades, Chile, Perú, y la migración es un tema que no podemos dejar pasar. Colombia es el principal receptor migratorio de Occidente, y eso suena difícil decirlo, pero lo es. Ni siquiera Alemania ha recibido tantos migrantes como lo ha hecho Colombia con el pueblo venezolano, y ese es un tema que no puede desaparecer de la agenda pública. Y por otro lado, independientemente de que en Venezuela haya una dictadura, nosotros lo esposábamos hace 3 años y incluso se lo dijimos en un informe que le entregamos al gobierno, que tenía como objetivo decirle, oiga, la principal tarea que tiene el presidente Petro en materia de relación con Venezuela es cómo construir una relación institucional que nos permita tener unas líneas rojas, establecer unas estrategias para relacionarnos con Venezuela, y que cuando haya una alternancia política en Colombia continúe la relación con Venezuela. No podemos volver al cierre de frontera, no podemos volver a la expulsión de consulados y de embajadores. Tenemos que mantener una relación con Venezuela. Es mejor estar que no estar. Ronald, gracias por tus luces y por pasar por acá. Diana, gracias por la invitación. Y arranque el día con estas movidas. Colombia respondió a Estados Unidos por las preocupaciones que dijo tener por el fallo contra Álvaro Uribe. La embajada aseguró que el país tiene la capacidad para juzgar al expresidente. El gobierno ya tiene listo el borrador del decreto que prohíbe, sin excepción alguna, la exportación de carbón a Israel por el genocidio en Gaza. Y el exministro Ricardo Bonilla sigue en el país. Dijo que no se va a fugar y que acudirá a la justicia si lo requiere por el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo.
Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.